Muy bien, a esta hora vamos a conversar con el presidente de Confiep, Óscar Caifo, quien se encuentra ya con nosotros vía Skype. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana en Canal N. Buenos días, Valerie. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Hemos visto el comunicado de Confiep del día de ayer. Podríamos partir por ahí en esta entrevista. Hablan ustedes de lo que está ocurriendo con el sector privado, de los grupos de trabajo sectoriales, específicamente de AGAP, ¿no? La Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú, frente al gobierno, estas conversaciones de donde han sido excluidos. Sí, bueno, en términos generales, entre varios eventos que se han dado en las últimas semanas y últimas horas, por un lado se quiere dar señales y se da mensajes que se necesita y se requiere la inversión privada para poder generar empleo y con ello generar bienestar y desarrollo, pero por otro lado, ¿no? Hay poca coherencia y se habla de una Agenda 19 del Ministerio de Trabajo como si hubiera sido consensuada y en realidad no ha habido tal diálogo y menos consenso. Y luego vemos el grupo de trabajo que está implementando el Minagri, en donde hay poca representatividad de los sectores productivos, de toda la cadena productiva del sector agrario, que están representados allí también. Entonces, la verdad que hay una falta de coherencia en el gobierno, e inclusive dentro del gabinete, como hemos visto con lo que ha sucedido ayer alrededor del gas de camisea, ¿no? Y que no dan las señales claras de estabilidad y de confianza que requiere el país para que los agentes económicos, las personas, podamos tomar decisiones, invertir, generar empleo y poder dinamizar la economía, que es lo que quiere la gente. La gente lo que quiere es empleo. Sin duda. Ahora, lo que sucede con el comunicado es que, bueno, Confiep se refiere a este grupo de trabajo sectorial, pero en el fondo también está hablando de que están siendo excluidos como sector privado. Es un mensaje más general que específico para el tema agrario. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces desde el gobierno? Porque sí veíamos, por ejemplo, al señor Ricardo Márquez en el viaje que se hizo al extranjero, y él no representa ya o ya no está dentro de los gremios de Confiep. ¿Hay entonces grupos de empresas que están cercanos al gobierno y grupos de empresas que no? Bueno, en realidad todos estamos dialogando y estamos abiertos a seguir apoyando. Nuestro compromiso como empresarios es con el país, con los trabajadores, con los consumidores, para poder sacar el país adelante. Yo sí tengo que mencionar que decidimos no participar de esa reunión en Washington porque sentíamos que no se habían dado las condiciones a nivel nacional entre los mensajes que se iban dando, el gabinete y los cuestionamientos que habían para poder representar frente a inversionistas internacionales de que todo estaba bien aquí y que deberían venir a invertir al Perú o seguir invirtiendo en el Perú, ¿no? Entonces, ahí quizás ha habido una diferencia de opinión entre la Sociedad Nacional de Industrias y Confiep con respecto a ese viaje en particular, pero creo que todos queremos lo mismo. Todos Claro. queremos que el Perú salga adelante y la única manera que salga adelante es con inversión, sobre todo privada. Usualmente la inversión privada representa el 80% de la inversión total y eso es lo que genera el empleo y los ingresos constantes y sobre todo empleo formal, que es lo que requiere la gente y lo que requieren los jóvenes que están entrando cada año a la actividad económica. Y ya que toqué el tema de Ricardo Márquez de la Sociedad Nacional de Industrias, él ayer decía que el presidente Pedro Castillo tenía una línea menos radical que Vladimir Cerrón y Guido Bellido, ¿no? Pero de alguna manera los mensajes, como por ejemplo el mensaje de Camisea ayer que llega toscamente por parte de Bellido, es de alguna manera también respaldado por Pedro Castillo cuando habla de esta necesidad de renegociar algunos contratos, o de Dina Boluarte en el sentido de tener que bajar los costos y hacer que llegue el gas a todos. ¿Están trabajando de alguna manera todos con el mismo mensaje
pero en diferentes tonos. ¿Cómo es que ustedes leen lo que está ocurriendo desde el gobierno? Bueno, se nota que hay diferencias dentro del gobierno y dentro del gabinete. Lo usual sería que esas diferencias se alineen dentro del Consejo de Ministros, pero este es un gobierno muy particular en donde las diferencias se ventilan públicamente e inclusive tenemos twitters, la verdad que muy negativos como el que tuvimos ayer del Premier, ¿no? Que luego de una serie de anuncios importantes y mensajes que había estado dando el presidente y ministros que viajaron a Estados Unidos, simplemente en un Twitter todo eso quedó prácticamente atrás, ¿no? Y que un Twitter del presidente creo que no es suficiente para borrar, creo que el presidente tiene que ejercer su liderazgo para poder hacer los cambios que sean necesarios, para que pueda haber claridad con respecto a cuál es la línea que va a seguir el gobierno. Por otro lado, sobre Camisea, Valerie, creo que hay varios mitos y mensajes que vienen distorsionando la realidad con respecto a ese proyecto, ¿no? Ese es un proyecto muy exitoso, ¿no? Como consecuencia de la inversión privada, inversión muy importante que han hecho un consorcio de empresas para poder extraer ese recurso natural que tiene el país y que por la Constitución ya es de los peruanos. ¿No? Los recursos naturales ya son de los peruanos, no hay nada que hacer para recuperarlos porque ya son de los peruanos, ¿no? Y Camisea no solamente ha generado beneficios para que podamos tener una matriz energética que prácticamente es abastecida en un 40% por el gas natural que sale de Camisea, sino que ha beneficiado a mucha gente, aproximadamente 6 millones de personas se benefician con el gas de Camisea, y en adición a eso ha aportado en 17 años 40.000 millones de soles entre impuesto a la renta, regalías y otras contribuciones. Entonces, decir de que no está contribuyendo o que no está, le hablan del reparto de utilidad, cosa que no aplica aquí en esos mensajes, pero está contribuyendo con impuestos y regalías importantes. Y creo que lo que no se está mencionando, Valerie, es que la mitad de ese monto, es decir, alrededor de 20.000 millones de soles, han ido como canon a la región de Cusco, de donde proviene el gas de Camisea, y sin embargo, uno se da una vuelta por Cusco y se pregunta qué se ha hecho con esos 20.000 millones de soles Pero que se han recibido, ¿no? Eso además, equivale aproximadamente a 3 millones de soles diarios que recibe Cusco y no se ven obras, y creo que hay que dar una mirada ahí. El problema no está en Camisea y en la empresa, el problema es qué se está haciendo con los recursos que genera Camisea y en general qué se está haciendo con los recursos que se generan por el pago de impuesto a la renta y regalías del sector privado. Además entiendo que tiene que ver con la explotación por un lado, pero luego los problemas vendrían más por la distribución, por el gasoducto sur y todo lo que ha ido ocurriendo en otro tipo de contratos. Solamente para cerrar la entrevista, porque se nos queda corto el tiempo, ¿cómo van a hacer los gremios empresariales para tener unidad frente al mensaje que deben tener con el gobierno y con estas idas y vueltas que tienen desde el gabinete o desde incluso la presidencia? ¿Qué van a hacer para poder lograr que todos estén unidos, a pesar de que, por ejemplo, ustedes estaban de alguna manera en contra un poco de hacer este viaje al extranjero sin las garantías que ustedes creían que correspondían? Bueno, CONFIEP representa 22 gremios de 10 sectores que contribuimos con aproximadamente 75% del Producto Bruto Interno. Aquí, obviamente, internamente tenemos mucha unidad, pero estamos también muy coordinados con la Sociedad Nacional de Industrias, con ADEX, con la Cámara de Comercio de Lima. Tenemos otros espacios en donde nos encontramos y compartimos los mismos principios de la inversión privada y las libertades que se requieren, ¿no? Podemos tener algunas diferencias con respecto a si se va a una reunión o no se va a una reunión, pero más allá de ello estamos bien coordinados y buscamos estar también bien alineados. Muy bien. Muy bien, en otra oportunidad seguramente podremos conversar de más temas. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por la entrevista, señor Caipo. Claro que sí, gracias a ti, Valerie. Buen día. Buen día.